Bienvenido a Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama presentado por Juditova y Fran Cepu. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Con ustedes, tu anfitrión viajero, mochilero y políglota, Juditova. Hola, estimados viajeros de Audio Viajes. Qué gusto nuevamente tenerlos por aquí, sobre todo desde los países que más nos escuchan: Ecuador, Chile, Estados Unidos, Colombia y Alemania. Saludos a todos y espero que pronto se puedan embarcar o enavionar en su siguiente aventura. Recientemente pasamos la barrera, el umbral de las 1500 descargas. De verdad, muchísimas gracias. Fran Cepu y yo les agradecemos enormemente por estar ahí, apoyarnos y escuchar estas historias que hemos preparado para ustedes para que relajadamente las deleiten. Gracias nuevamente, gracias totales. Estoy grabando este episodio el 13 de julio de 2022 desde mi despacho en Ecuador. Bien, para el tema de hoy es sobre los pasaportes. En el capítulo anterior, en el episodio 46, habíamos hablado sobre la ciudadanía, exclusivamente la relación que tiene un ser humano con su estado. Y bueno, vimos generalidades, términos que se utilizan, un poco de historia nada más, cómo se consigue una ciudadanía, introducir el concepto de doble ciudadanía y entre otros detalles. Dejaré el enlace aquí en la descripción de este episodio para que puedas acceder fácilmente. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? El episodio de hoy se trata sobre el pasaporte. ¿Y este documento qué es? Precisamente sirve para viajar y todos los viajeros que necesiten movilizarse fuera de las fronteras de su territorio van a necesitar, excepto en algunos acuerdos diplomáticos que se tengan entre países, estilo Mercosur, Comunidad Andina, Unión Europea, etc. Vamos a ver una pequeña introducción histórica, cómo los pasaportes actuales tienen que ver, en pequeña medida, por un intento de asesinato y por una guerra mundial. Además, veremos después los pasaportes que más te permiten movilizarte alrededor del mundo y los que menos te permiten hacerlo. Así como otros detalles como rompiendo mitos sobre lo que se debe hacer o cómo conseguir una visa, explicando brevemente y muy superficialmente los acuerdos diplomáticos y comerciales, etcétera, etcétera. Va a estar un episodio simpático. A lo largo de este episodio me oirás decir país, estado o nación indistintamente. En este concepto significan lo mismo. Todo el que quiera realmente viajar fuera de sus fronteras habituales, salir de su zona de comodidad o de confort y quiera entender un poco detrás de esta lógica de los pasaportes, quédense aquí quietos, abróchense los cinturones, pónganse cómodos, esos audífonos bien apretados, que los siguientes minutos van a estar buenísimos. Adelante, sigamos. Si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Tendrás acceso anticipado a nuestros episodios, serás reconocido como mecenas en nuestra página web y tendrás otros beneficios adicionales. Asimismo, podrás hacernos preguntas que incluso podrían ser anunciadas en el mismo podcast. Puedes empezar por $3 mensuales o, si te sientes más altruista y generoso, hay opciones superiores. Entra en tu navegador web en www.voyageyama.com/Patreon para más información. Dejaremos un enlace en la descripción de este episodio. Agradecemos enormemente toda contribución.
¿Qué es un pasaporte? Es un documento que sirve a un ciudadano movilizarse fuera de su estado o país y tiene utilidad o propósito exclusivamente fuera de este. Dentro del estado se utiliza otro documento como la cédula de identidad o el documento nacional de identificación. Para entrar en otro país, debes presentar este documento de identificación estándar para que el anfitrión sepa quién eres. Dependiendo de país a país, necesitarás hacer otros trámites más como una visa, autorización o pago. Ya veremos esto más adelante. El pasaporte tiene varias páginas donde se sellan fechas de ingreso y egreso de un estado, así como visas, permisos u observaciones. Se parece a un folleto grueso, generalmente estandarizado en 9 por 12.5 centímetros. Antes, hablando del mundo hace más de 500 años, no se conocían como pasaportes, sino como permisos de movilización, pero no había estándares ni fronteras bien definidas ni controles estrictos. Según Wikipedia, la referencia más antigua escrita en la historia está en la Biblia hebrea aproximadamente en 450 a.C. y habla sobre Nehemías solicitando permisos al rey Artajerjes I de Persia para visitar Judea. Se trataba de una carta para los gobernantes detrás del río para permitir atravesar sus tierras con seguridad. Mucho después hay el caso del rey Enrique V de Inglaterra, que presentó el concepto de salvoconducto, entre comillas. Por supuesto, con un costo incluido, para quienes quieran dejar y regresar a Inglaterra. Esto, posteriormente, da lugar al concepto actual que tenemos de los pasaportes, aunque estos documentos no mostraban país de origen, prueba de identidad u otros detalles. Viajar o hacer travesías no era tan común como es hoy en día. Como ventaja adicional, dificulta el trabajo de espías y saboteadores. Útil, ¿no crees? ¿No te parece? El pasaporte tiene su origen etimológico de dos posibles fuentes. 1. El documento para pasar un puerto de una ciudad. O 2. El documento para pasar una puerta de una ciudad, así se dice en francés. ¿Cómo surgen los pasaportes actuales? Debido a un intento de asesinato. Eso es algo que no me lo esperaba. Fíjate que en el siglo XIX, durante la unificación italiana, un tipo llamado Felice Orsini viajó hasta Gran Bretaña e utilizó un pasaporte británico. Así, en 1858 viajó a París para matar a un hombre que estaba en contra de este proceso político, Carlos Luis Napoleón Bonaparte, quien era el monarca y jefe de Estado de Francia en ese momento. No logró su objetivo, pero desató una crisis diplomática entre Gran Bretaña y Francia, es decir, una de cuantas. En este contexto, ¿cómo es posible que Gran Bretaña deje viajar a personas que no son británicos? Y, bueno, Gran Bretaña cambió su política para que el pasaporte no solo significara un permiso de viaje, para convertirse en una identificación. En 1991, después de la Primera Guerra Mundial y después de millones de refugiados desplazados para diferentes lugares y por diferentes circunstancias, los estados europeos se encargaron de diseñar un nuevo sistema estándar donde debía incluir una foto, número de identificación, etc. Así se convirtió el pasaporte en el principal documento de movilización. El objetivo principal fue proteger sus fronteras, y sigue siendo verdad hasta el día de hoy. Pero para viajar propiamente deberás presentar otro documento dentro del pasaporte, llamado visa. Ya lo explicaremos más adelante. Desde 1980 se presentó una estandarización para que los pasaportes incluyan caracteres alfanuméricos
y otras características fáciles de leer para máquinas como reconocimiento óptico de caracteres. Tipos de documentos para viajar. Hay varios tipos de pasaportes y no todos están disponibles para los ciudadanos. Así que se hablará de los dos documentos estándar u ordinarios. Primero, cédula de identidad o documento nacional de identidad. Sí, hace unos minutos dije que no era posible viajar con la cédula, pero ya vamos a ver en casos de que sí es posible. Bueno, el documento básico de identificación entre un estado y un humano. Este documento te servirá para viajar o transitar por otros países únicamente si existe un acuerdo entre países para movilizarse entre sus fronteras con estos documentos. Algunos de estos acuerdos pueden ser Comunidad Andina, Espacios Schengen, Unión Económica Euroasiática, por poner algunos nombres. Número 2. Pasaporte. Es el documento donde un humano porta una identidad globalmente estandarizada para circular entre fronteras. Es un documento donde se muestra la fotografía, nombre, número o código de identificación, duración o validez del documento, etc. Cuando los países no tienen acuerdos como los mencionados en la sección anterior, se debe utilizar necesariamente el pasaporte. Por supuesto, no todos los estados entregan fácilmente pasaportes a sus ciudadanos. A la fecha de grabación de este episodio, algunos ejemplos de estos pueden ser Corea del Norte, Turkmenistán, Venezuela, entre otros. No vas a poder visitar o viajar en todos los países del mundo únicamente con una cédula o un pasaporte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Depende del acuerdo unilateral que exista entre países, se establecerán reglas para poder circular o admitir ciudadanos de diferentes nacionalidades. Por supuesto que escuchaste unilateral. Según el derecho internacional, existe la reciprocidad teórica entre estados. Es decir, si un estado decide establecer una embajada en un país y es aceptado, el otro también debería tener una embajada en aquel país. Si entre dos estados se acuerda una resolución diplomática donde un estado no exige visa a los ciudadanos de otro estado, a su vez, este tampoco debería exigir una visa. Sin embargo, esto no siempre ocurre así, ¿no verdad? Seguro que ahora te estarás preguntando, ¿qué es una visa? Veámoslo en la siguiente categoría. Visas y permanencias. Una visa es un documento, generalmente adjunto, pegado u estampado, en una hoja del pasaporte, donde se concede durante un periodo de tiempo, y con ciertas condiciones también, a un ciudadano extranjero para ingresar en un país. Existen varias razones para permitir a una persona entrar a otro país. Estas pueden ser turismo, estudios, trabajo, reunificación familiar, etc. Algunos estados se reservan el derecho de no dejarte entrar en el país durante la entrevista en la aduana, incluso si ya te otorgaron la visa, pero la mayoría de veces te permitirán pasar. Hay visas que te permiten trabajar a tiempo completo, otras solo a medio tiempo y otras que no puedes trabajar en absoluto. Hay visas que permiten entrar y salir múltiples veces del país. También hay otras que restringen el número de veces que puedes salir y entrar. Hay visas que entregan solo durante un tiempo definido permiso para ingresar a un país, como puede ser 30, 90, 180 días, etc. Estos números de permanencia no necesariamente tienen que ver con la duración de la visa como documento. Por ejemplo, el documento de una visa para ingresar en un país
puede durar 5 años, pero solo te permite estar en un país por un número determinado de días por año o por viaje. Algunos de estos tiempos y condiciones varían por diversas circunstancias, como la razón o duración del evento. Por ejemplo, si te vas a una conferencia en otro país, podrían darte permiso para visitar el país solo mientras dure una conferencia. Otra razón puede ser la duración del seguro internacional o nacional que tengas. Esto quiere decir que si tienes un seguro para tu país anfitrión durante un mes, es probable que solo tengas una visa durante el tiempo que dura este seguro. Tipos de visa o permisos de entrada. Hay varias formas de conseguir permisos de entrada en un país. 1. Sin visa. Es decir, para ingresar en el país no te exigen ningún permiso concedido previamente. Lo que tienes que hacer es llegar con tu pasaporte en migración y presentarlo. A veces te podrán exigir llenar un formulario con cierta información, pero igual vas a poder pasar. Ejemplo, los ciudadanos ecuatorianos podemos ingresar a Sudáfrica sin necesidad de una visa. 2. Visa en la llegada. Debes llenar un formulario necesariamente y además tienes que pagar un valor en la moneda local para permitirte pasar. Por ejemplo, los ciudadanos japoneses deben pagar una visa de llegada cuando visitan India. 3. ETA o Autorización Electrónica de Viaje por sus siglas en inglés. Es un formulario electrónico que se debe llenar con información de viaje, personal, foto del pasaporte, indicar la nacionalidad que tienes y si tienes otras nacionalidades, entre otros detalles, y todo esto a través de Internet. Por ejemplo, los ciudadanos turcos deben presentar una ETA o hacer este formulario, este proceso, para poder visitar Corea del Sur. 4. Visa. Tal como ya se indicó previamente, la visa es un documento que se pega en una hoja de pasaporte con información de la visita o estadía de larga duración de un humano. Las exigencias de la visa varían entre nación y nación. Algunos países solicitan que estés presencialmente durante la entrevista para conocerte mejor, claro. Mientras que otros solo necesitas enviar tu pasaporte por correo a la embajada o consulado y adjuntar un formulario de información tuya. Algunos te pedirán estados de cuenta bancarios, seguro mínimo de viaje, contacto de hotel, amigos o viajes. Por ejemplo, los ciudadanos estadounidenses necesitan solicitar una visa para entrar en Japón. Dependiendo de tu país, se te solicitará uno de estos documentos. Acuerdos diplomáticos y comerciales que excluyen una visa. A veces, y solo a veces, algunos países acuerdan en no exigir visa a ciertos países miembros de una comunidad o unión comercial. Por ejemplo, la Comunidad Andina permite a los Estados miembros, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, para poder hacer turismo entre sus países por 90 días solamente con la cédula de identidad o documento nacional de identificación. Otro ejemplo, el espacio Schengen permite que sus ciudadanos de 26 estados diferentes puedan transitar libremente sin restricción de tiempo y laborar en cualquiera de los países como si fuesen ciudadanos de ese país. Después de los 90 días de haberse cambiado de país de residencia, se deben registrar en una oficina de extranjeros para indicar su nueva ubicación. Consejos para incrementar las posibilidades de conseguir una visa. Sea cual sea la razón por la que solicitas una visa a otro país, hay recomendaciones generales que incrementan la probabilidad de que un país te conceda una visa y puedas visitarlo. Estos son: número 1. Callado te ves más inteligente.
Ellos son quienes te quieren conocer a ti. Por lo tanto, solo responde lo que ellos te preguntan, no muestres documentos antes de que ellos te soliciten. No estés nervioso, simplemente quédate en tu puesto donde te van a entrevistar y preguntar lo que necesiten saber. Número 2. Di la verdad. Siempre. Hay un refrán alemán que dice: las mentiras tienen piernas cortas. Para que no te pillen en una mentira y te rechacen no solo esa vez sino las siguientes veces, es siempre mejor decir la verdad. Sé que existe un trámite de reconciliación, de redención, de cuando en ciertos estudios jurídicos donde te permiten, como entre comillas, pedir perdón por haber inmigrado ilegalmente o haber dicho esas mentiras, pero evítate eso. Simplemente di la verdad. Número 3. Demuestra que en el país anfitrión no te morirás de hambre. O sea, tienes que demostrar que tienes dinero para poder subsistir en el tiempo que vas a estar visitándolo. Esto se traduce usualmente en reportes de, no sé, de tarjetas de crédito, de transferencias bancarias, de que tienes ciertas cifras en el banco, indicando de que vos sí puedes permitirte un viaje a este país. Número 4. Demuestra que aportas valor. ¿A qué me refiero con esto? Pongámonos en los zapatos de las personas que entrevistan y dan permisos para visitar el país. ¿Tú permitirías que visiten ciudadanos de otros países que no tienen educación, que van a hacer actos criminales o que van a tratar o ensuciar el país donde vas, o que simplemente no va a respetar la ley? O si tienes educación y puedes aportar valor o ideas, tal vez realizarás una inversión de dinero, lo que sea, lo que le convenga a este país de que tú los visites. Número 5. Si es una visa de turismo, ¿tienes razones para regresar después de tus vacaciones? Es decir, ¿tienes estudios pendientes? ¿Tienes un trabajo? ¿Tienes otra forma de demostrar de que solo estás visitando el país y no quieres hacer otra cosa que solamente visitar el país? Número 6. Consigue una visa de otro país. Esto suena un poco contradictorio, pero no es el país al que yo quiero visitar, sino es otro. ¿Por qué necesito una visa de un tercer país si es que no lo necesito? Pues a mí me recomendaron hace muchos años que para visitar a Alemania era recomendable tener la visa estadounidense, porque así los alemanes miran el documento y dicen: esta persona sí le permiten ingresar a Estados Unidos, entonces es mucho menos riesgo para nosotros asumir la responsabilidad de dar una visa. Estas son mis recomendaciones más importantes. Y sí, yo sé que todos ustedes habrán oído alguna vez alguna persona que se le concedió una visa a un país sin siquiera, entre comillas, merecerlo, o porque levantaba muchas sospechas o lo que sea. Sí, es cierto. Pero tú quieres que tengas más posibilidades, no menos, de conseguir una visa de turismo. Relación entre estados. Los estados deben reconocerse para permitir entrar, salir o circular a los ciudadanos de otros países. Taiwán es una excepción significativa, pero generalmente es así. ¿Qué facilita que ciudadanos de un país puedan entrar en otro país? ¿De qué depende de que un estado exija documentos a ciudadanos de otro estado? Se resume así. Número 1. Las relaciones diplomáticas que un país tenga con otro. Número 2. Los acuerdos comerciales o económicos existentes. Número 3. La cantidad de migrantes legales o ilegales que se quedan después de visitar este país.
Número 4. El PIB o Producto Interno Bruto de ambos países en comparación. Número 5. El Índice de Desarrollo Humano. Número 6. Algunas características o rasgos que comparten ambos países. Número 7. Seguridad y criminalidad. Y bueno, si la relación entre los estados es buena, entonces menos barreras existirán entre un estado y otro. Además, las buenas relaciones no son necesariamente bidireccionales. Es decir, un país podría exigir menos control a otro y no viceversa, para promover turismo o inversión. Estos casos podrían ser: Canadá exige una visa de turismo a ciudadanos colombianos, pero Colombia no exige una visa de turismo a ciudadanos canadienses. Recuerda la lección más importante sobre movilización entre estados. Nada es personal y todo es interés. Un país quiere saber si puedes aportar valor a ellos y si te portarás bien cuando los visites. No te olvides que estas leyes se discuten en un congreso viendo datos macroeconómicos que explicamos anteriormente, como el PIB o la riqueza de este país, aunque inclusive este no es un factor decisivo. Por lo tanto, eres solamente una persona más en los ojos de ellos. No tomes como algo personal contra ti si tu solicitud es negada o si te exigen demasiados papeles para ingresar en un país. Ay, sí, conozco esa pesadilla burocrática. ¿Eres una persona con educación? ¿Tienes dinero para la estadía? ¿Respetarás las leyes del país anfitrión? Todo esto influye en la decisión final tomada por el consulado o embajada del país para permitirte pasar. Mitos sobre pasaportes. ¿Hay, entre comillas, mejores pasaportes? Depende, siempre depende de la métrica que utilicemos, pero para este episodio voy a utilizar la mayor cantidad de países donde te puedes movilizar con la menor cantidad de restricciones. Hay como evaluar esto en dos formas: absoluta y relativa. La métrica absoluta es la cantidad de países que se puede visitar sin visa. La lista que voy a proporcionar es sacada de la clasificación 2022 de Passport Index. Dejaré un enlace en la descripción. ¿Cuáles son los países con más facilidad para viajar? Número 1. Emiratos Árabes Unidos. 116 países los reciben sin visa y 55 con visa de llegada. Número 2. Alemania. 122 países los reciben sin visa y 46 con visa de llegada. Números del 3 al 9. Suecia, Holanda, Finlandia, Luxemburgo, España, Francia e Italia. 121 países los reciben sin visa y 47 con visa de llegada. Número 10. Austria. 120 países sin visa y 48 de llegada. Número 11. Corea del Sur. 117 sin visa y 51 de llegada. Ahora, esta lista quedaría incompleta con la otra parte del espectro. ¿Cuáles son los países con más dificultad para viajar? Número 1. Afganistán. 3 países sin visa y 32 con visa de llegada. Número 2. Siria. 6 países sin visa y 31 de llegada. Número 3. Irak. 6 sin visa y 31 de llegada. Número 4. Pakistán. 8 sin visa y 34 de llegada. Número 5. Somalia. 9 sin visa y 33 de llegada. Número 6. Yemen. 9 sin visa y 34 de llegada. Número 7. Territorios palestinos. 10 sin visa
y 36 de llegada. 8. Corea del Norte. 8 sin visa y 40 de llegada. Número 9. Libia. 12 sin visa y 36 de llegada. Número 10. Bangladesh. 16 sin visa y 32 de llegada. Número 11. Eritrea. 10 sin visa y 39 de llegada. Número 12. Irán. 11 sin visa y 38 de llegada. También está la lista relativa de mejores pasaportes y esta depende de cada uno de ustedes. Es decir, si tienes un pasaporte donde te reciben en 100 países, pero no visitas ninguno de ellos, pues no sirve de mucho, más que de adorno u ornamentación. Algunas personas estarán con su ego hinchado, por supuesto. Por otro lado, ¿cuántos países visitas más a menudo? Si no necesitas visa para tus destinos turísticos o comerciales favoritos o más recurridos, entonces no debes pedir más porque ya tienes lo que necesitas. Si visitas otros países menos frecuente u ocasionalmente, hacer el trámite para la visa no te molestará mucho. ¿Qué se recomienda para viajar? Para viajar, lleva contigo siempre una carpeta, tanto física como digital, de documentos que necesitas. Seguros de viaje, pasaporte, boletos de barco, avión, bus o el método de transporte que hayas elegido, carnet de vacunas si es solicitado por el país, adaptador eléctrico, etc. Si necesitas saber más sobre voltajes y enchufes, te recomiendo que escuches el episodio número 27. Dejaré un enlace en las notas del episodio. Si deseas aprender más sobre documentos que necesitas en un viaje, te recomiendo que también escuches el episodio número 3. También dejaré un enlace en la descripción. Conclusiones. Bueno, hemos llegado al final del episodio. ¿Qué te pareció? ¿Fue útil para ti? ¿Aprendiste algo sobre tu documento de viaje? ¿Ya estás deseoso de saber los requisitos de visita para tu país de destino? Si tienes un comentario que quieras dejar o ver lo que otros viajeros dicen, te dejo un enlace al episodio en el blog para que puedas dejar tu opinión. En los siguientes episodios tendré una entrevista con Shifa Adriana, quien fue de hecho quien me ayudó a inspirarme en la elaboración de este episodio. Y ella viene de Indonesia y tiene mucho que contarnos cómo un pasaporte débil no te impide viajar. Ya lo tendremos pronto a ella aquí en Audio Viajes. Si crees que este episodio fue entretenido, valioso, útil y lo será para otras personas, déjanos tu reseña honesta y un me gusta o una valoración de 5 estrellas en la aplicación donde nos estás escuchando. Significa mucho para nosotros. Juditova se despide. Hasta la próxima. Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web voyageshama.com/podcast. Juditova te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!